Listo. Me presento. Yo soy Andrés Cajamarca. Soy el gerente de ingeniería de Fortinet en Colombia. Creo que en la mayoría de sus países hay un equipo de ingeniería bastante robusto. Yo pertenezco al equipo de Colombia y pues vemos como todos en Fortinet en este momento estamos, creo que al igual que todos ustedes, en nuestras casas, trabajando desde casa, con una gran responsabilidad, no solamente nosotros, sino nuevamente todos, porque le demos continuidad a este mundo y que la economía siga a flote. Creo que tenemos una responsabilidad bien importante. Obviamente, el frente de batalla están nuestros médicos, doctores, enfermeras, pero nosotros también en esa guerra que estamos llevando en este instante tenemos una responsabilidad muy grande con toda la sociedad, y es mantener esta economía. Por suerte, a diferencia de las pandemias anteriores o las situaciones complicadas anteriores, creo que el tema de la digitalización, el tema de la tecnología nos da una esperanza, entre tantas que hay, porque hay muchas esperanzas, pero nos da una esperanza para que esto vuelva a la normalidad. Entonces, solamente para confirmarles, sí, aquí en Colombia estamos también confinados. Yo llevo ya más o menos, desde que empecé, por recomendación o sugerencia aquí de las entidades de gobierno, creo que a completar mañana mi tercera semana. Es difícil, pero pues bueno, todo el mundo dice que en estas situaciones es donde sale lo mejor de las personas y así lo vemos. Hoy quiero hablarles un poco de lo que es obviamente la ciberseguridad en estos temas de teletrabajo. Antes de empezar, estamos hablando de teletrabajo. Yo supongo que todos estamos en este esquema. Los que no, aprovechen que están afuera y si pueden estar afuera. Creo que la mayoría estamos en casa. Y solamente les quería pedir disculpas de anticipado si escuchan ruidos. Obviamente pueden escuchar ruidos de bebés llorando, pueden escuchar ruidos de perros. Espero que el señor que arregla el paso en el sitio donde vivo no lee por arreglarlo ahora, pero pues es un tema que creo que nos pasa a todos. Menos mal, por suerte no tenemos la cámara. Creo que todos han visto en las redes sociales las múltiples situaciones de que ocurren a las personas yendo al baño, saliendo desnudos frente a la cámara, no se dan cuenta, que forma parte de lo que vamos a hablar ahorita, porque no solamente un tema de ciberseguridad de ataques, sino que realmente es un tema social que obviamente nos obliga en este momento la cuarentena a hacer. Básicamente, digamos, lo que quiero mucho mostrarles de, obviamente, por qué esa ciberseguridad es importante, pero también cuáles son los otros factores que están afectando en este momento. Bueno, para empezar, pues básicamente son 5 consejos, consejos obviamente que nacen de la situación, y quiero empezar con algo muy importante, que yo creo que es algo que ya todos sabemos, pero que definitivamente en todas las presentaciones, en todos los eventos nos hablan de transformación digital. Yo no voy a hablar de transformación digital, solamente quiero dar un punto muy claro que yo creo que todos estamos de acuerdo, y es esta situación, en este caso el coronavirus, la pandemia, fue como el punto de inflexión para acelerar todo este tema de la digitalización. Como les dije, en este momento nosotros tenemos un papel muy importante, me refiero a nosotros, no Fortinet, sino todos nosotros a nivel de los que trabajamos en el mundo tecnológico, de hacer que la economía no se vea tan afectada. Y obviamente el tema de la digitalización es muy importante. Les puedo decir en mi caso personal, veo a mi hija que tiene 6 años sin clases por computador. Obviamente es difícil porque es una niña más pequeña, pero seguramente los que tienen hijos más grandes, hermanos, eh, otros familiares, se dan cuenta que, pues, que el mundo a pesar de todo puede continuar, y que realmente, digamos, el punto importante es esa digitalización y esa transformación digital, básicamente, que estamos viendo como en etapas en este momento muchas empresas, en cierto nivel, unas más que otras. El tema les ha tocado hacerlo prácticamente de un día para otro. Entonces, esa transformación digital y poder tener la mayor cantidad de nuestros servicios puestos en Internet, puestos en la red, puestos en este mundo digital, se está haciendo lo más importante. Yo creo que todos vemos en el día a día, también quiero hablar un poco de eso, las redes sociales. En las redes sociales vemos muchas personas en este momento que no tienen, o que tienen sus empresas, que son emprendedores, con esa preocupación de que obviamente estos encierros de tanto tiempo van a quebrarlos, y pues realmente va a ser así. Hay que prepararse, obviamente prepararse para estas situaciones, y una de las formas de prepararse definitivamente es la adopción de tecnología. Es bien importante ver esa situación, ver cómo lo vamos a afrontar, y definitivamente el mundo tecnológico es, no importa qué negocio se tenga, no importa de qué estemos hablando, la tecnología va a seguir ayudando. Por ejemplo, particularmente aquí les puedo decir, en Colombia, nuestros mercados de frutas y verduras, al menos están teniendo una cuenta de WhatsApp para poder recibir por ahí sus pedidos y hacer domicilios. Antes ellos eran o esperaban mucho que la persona fuera y escogiera. Ahora ellos tienen que hacer una gran parte de esa tarea,
y muchas personas están, por ejemplo, soportando en eso. Entonces, esa parte de la digitalización se hace bien, bien, bien vital y pues obviamente, pues, lamentablemente creo que el coronavirus va a ser una parte de lo que viene adelante, ¿no? Sabemos que el tema económico va a estar complicado, pero nuevamente, a diferencia de los años pasados, en los años anteriores, de hace mucho tiempo, la Segunda Guerra, la Primera Guerra, las pandemias que hubieron, tenemos este gran punto importante que es la tecnología. Para entrar más en materia, una pregunta importante que quiero que la contesten allá ustedes, y es, ¿ya tenía una estrategia de teletrabajo? Algunos dirían sí, muy bueno, porque si ya la tenían, pues obviamente va a ser algo mucho más sencillo. Seguramente tenías a un porcentaje de tu empresa trabajando. El gran inconveniente es que en este momento nosotros tenemos usuarios, clientes, que sin importar, por ejemplo, call centers de soporte, que tienen que mandar al 80% de sus agentes a la casa. Y lo han logrado. ¿Por qué? Porque ya lo venían analizando y trabajando. Otros, obviamente, el tema de la disrupción es muy fuerte y no lo habían ni pensado. O sea, creo que nadie tenía en mente que esto podía pasar. Entonces, el tema es, si no lo tienes, bueno, ¿qué estás haciendo? Las estrategias de teletrabajo obviamente son muy importantes porque no es solamente pensar en que la persona va a trabajar desde su casa, sino todo lo que implica eso realmente. No solamente para la empresa, para ustedes como personas. Ahí también les pregunto para que lo piensen. ¿Cuántos de ustedes eh, tienen un sitio dedicado para que en este momento estén haciendo su labor de trabajo? Les puedo apostar que las personas que vemos en este instante, muchos estamos en la sala, muchos estamos en el comedor, tenemos a nuestros hijos haciendo tareas al lado, o están jugando, o están viendo televisión. Y obviamente eso se hace importante a tenerlo en cuenta, porque el factor psicológico no es solamente el factor tecnológico, el factor psicológico juega un papel supremamente importante en esto. Por ejemplo, si hay alguien que está en la cama, es difícil trabajar desde la cama, que obviamente es el sueño ideal para muchos, pero pues mezclar el tema del trabajo con la dormida se hace muy complicado. Y así empezamos a mezclar muchos temas de la vida personal con la vida laboral, que al final terminan siendo factores importantes para que el tema de la ciberseguridad nos afecte. Ya les voy a mostrar cómo. Entonces, si la respuesta a esa pregunta es que no tenían una estrategia de teletrabajo, muy probablemente sus últimas semanas han sido de muchísimo estrés y muchísimas cosas que hacer. ¿Por qué nuevamente? Porque como la parte tecnológica, si todos son de la parte tecnológica, si no eres de la parte tecnológica, eres de otra área de la empresa, igual, para que sepas, la gente de tecnología ha tenido que hacer muchísimas cosas complicadas, pensar en una disrupción completa para poder sacar no sé cuántas personas a trabajar desde su casa y que el negocio no se vea afectado. De cualquier forma se va a ver afectado, pero obviamente que la afectación sea lo menor posible. Es importante entonces, si el tema puntual es, si no la tenías, la tienes que tener. Cuando pensamos en esa estrategia de trabajo, lo que les digo, no solamente pensar que la persona se vaya a su casa, sino realmente cómo se va a su casa, qué tiene para poder hacer el trabajo y que realmente esa estrategia funcione. Si no tenemos un plan, obviamente va a ser difícil, no va a decir que va a ser imposible, va a ser difícil, pero vamos a tener muchos traspiés que nos van a bajar obviamente la productividad de la empresa. Entonces, ¿qué herramientas estás utilizando? ¿Qué herramientas de colaboración? Todo el mundo está hablando de Zoom, muy buena herramienta. No sé si sabían, pero en estos días han salido vulnerabilidades, igual salen en todas las plataformas, no hay que preocuparse al 100%, pero hay que tener en cuenta eso. Esas plataformas que estoy pensando ahora para la colaboración, ¿qué tan seguras son? Ahora, si no tengo presupuesto y me toca irme por una plataforma gratis como Zoom que ofrece sus servicios gratis, obviamente, ¿cómo me puede afectar a mí a nivel, obviamente, tecnológico y a nivel así de ciberseguridad? Lo otro, ¿cuántos de ustedes, muchas empresas, o digamos que algunas que tienen unos presupuestos holgados, o podemos tener Teams de Microsoft, pueden tener herramientas de colaboración de otros fabricantes? En este momento, ¿cómo haces para que las personas estén conectadas? Muchas empresas dependen de un proceso donde las personas tienen que trabajar en equipo. Y obviamente ese trabajo en equipo ahora desde la casa se hace difícil. Entonces muchos dicen, no, pues la mejor opción es WhatsApp. ¿Es una opción? Correcto, es una opción, pero la gente tiene su WhatsApp por lo general para temas personales. Entonces lo que les decía ahorita es que empezamos a mezclar muchos temas de nuestra vida personal con nuestra vida laboral que empiezan como a pisarse el uno en el otro y empezamos ahí a tener algunos problemas que a nivel tecnológico se vuelven desafiantes. El tema, por ejemplo, de los dispositivos. ¿Cuántas empresas, obviamente, por la labor que hacía la persona, por el proceso que hacía la persona que era teletrabajador, su dispositivo de trabajo era un desktop, es decir, un computador que tiene un monitor, una CPU aparte, en una oficina,
donde no le voy a decir, tome, lléveselo para la casa. ¿Puede ser una opción? Claro que sí, puede ser una opción, pero por lo general no lo es. No sé si se acuerdan el término de Bring Your Own Device. Aquí tiene muchísimo sentido, porque si tuviéramos una estrategia de Bring Your Own Device, tendríamos mucha más facilidad de decirle a las personas, trabaja desde tu casa con tus dispositivos que nosotros ya sabemos que existen porque nuestra política los acepta. Si no lo hicimos, no importa. Es hora de que empecemos a pensar en cómo tenemos una política que permita tener dispositivos personales, porque es la única forma en que vamos a poder seguir trabajando. Hay muchas empresas, muchos de ustedes, que va a ser imposible. En este momento hay cuarentenas o confinamientos supremamente estrictos. Obviamente por las noticias, por ejemplo, veo el caso de Perú. Aquí en Colombia también están algo estrictos. En otros países también lo veo así, donde multan a las personas que salen de salir a la empresa y traer el computador. Es difícil porque no solamente es eso, no hay un departamento de IT, no hay una persona que me ayude a conectar, qué pasa si mi internet no funciona. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, digamos que, por ejemplo, en ese caso, esas estrategias que veníamos pensando pueden aplicar ahora. Si no las pensamos, tenemos que empezarlas a aplicar. Y permitirle a la persona que trabaje desde su dispositivo, permitirle a la persona que pueda hacerlo desde su casa y se conecte. Y obviamente, cuando yo le permito a una persona que se conecte con un dispositivo que yo no conozco, pues tienen los temas de ciberseguridad. Van a ser así y vemos que es una realidad que tenemos que afrontar. El punto importante es ese. Digamos que hablando de los desafíos, lo que estamos viendo obviamente y lo que me quiero enfocar, los desafíos son muchos, como les digo, o sea, los desafíos del teletrabajo no solamente a nivel tecnológico, a nivel social me parece que son bastantes, pero yo quiero adentrarme obviamente en el que es la charla, que es ciberamenazas, y el otro muy importante que es la continuidad del negocio. Obviamente las ciberamenazas, por lo mismo que les digo, las personas están usando sus dispositivos, las personas están empezando a utilizar aplicaciones que antes no estaban dentro de nuestra organización. Porque imagínense a alguien nuevamente dentro de esa cadena productiva de sus empresas que tiene que hacer o compartir un archivo. Antes lo hacía por mi servidor de archivos que ya no está. Pues ¿por qué no lo hago por mi cuenta de Google Drive? ¿Por qué no lo hago por un servicio de transferencias normales? ¿Por qué no lo mando por un chat? Obviamente empezamos a tener problemas y muchas veces son cosas que en la vida normal, o sea, lo que veníamos antes del coronavirus, eso era imposible. Ahora, después del coronavirus, va a ser una alternativa. Tenemos que revisar cómo hacerlo. Obviamente el tema de la continuidad del negocio, ¿no? Lo que estamos hablando. ¿Cómo hago para que mi empresa, que depende de procesos donde muchas personas interactúan, siga andando? Tenemos que tener las herramientas, las posibles soluciones que me permitan hacer eso. Entonces, digamos que aquí empezamos el tema a nivel de lo que es, obviamente, las amenazas, la exposición de las ciberamenazas, un poco lo que ya les he comentado, teletrabajo, personas que trabajan ahora desde sus casas, personas que su cultura de trabajo antes estaba en una oficina, ahora la tengo en mi casa, lo que les comentaba ahorita, en la sala, comedor, en una oficina, en un espacio de mi casa o en mi habitación, mezclada con mi vida personal, donde ¿cuántos de ustedes en este instante o no les pasa? Se los digo porque a mí me ocurre, yo estoy trabajando, de repente lo hago de forma automática, abro una nueva pestaña en el browser, me meto a Twitter o me meto a Facebook. ¿Por qué? Porque quiero ver noticias, porque quiero ver qué ha pasado con las infecciones, qué ha pasado con la cantidad de víctimas, lamentable, pero pues es una realidad. Y eso ocurre. Y en este momento, ¿cuántos de ustedes no les pasa que les llega información, no sé, un correo electrónico que dice la vacuna está lista, le damos clic y es un documento que queremos mirar porque es que estamos muy preocupados y estamos, obviamente, la afectación psicológica es muy alta y queremos verlo? Eso está ocurriendo y es un tema que nuevamente tenemos que afrontarlo, es una realidad. Obviamente, de sugerencia o recomendación personal, traten de no mirar tantas redes sociales. Creo que las redes sociales son muy buenas, pero en este instante es un tema bastante complejo porque la cantidad de información falsa que hay es muchísima. Lo que nos genera es mucha ansiedad y básicamente lo que nos debemos es concentrar en cómo vamos a hacer para seguir después de esto. El después es lo que nos debe importar. Obviamente en ese momento cuidarnos, ¿no? Siguiendo con el tema, nuevos servicios en línea. Nuevamente lo que les decía ahorita, para mí digamos, no es sorprendente porque los niños son tecnológicos, los niños de ahora realmente están pegados a la tecnología, pero ver que estén en una clase interactuando con sus compañeros, con un profesor a través de un computador, no es nada loco, pero pues es algo que como que no le veíamos como tan cerca, pero ya ocurrió. Entonces, esos nuevos servicios en línea nuevamente traen que las empresas tengan que innovar y esa innovación incluya una disrupción que realmente genere nuevas amenazas. Y muchos más clientes usando la red.
ahí les pongo unas fotos del equipo de Fortinet Colombia, nos reunimos hace 2 o 3 días, no se imaginan la emoción, si no lo han hecho en sus empresas, háganlo, realmente verse genera emoción y es importante en estos momentos tenerla, pero aquí el punto es, ahí tenemos muchos clientes usando la red, lo que vimos en Europa, que está haciendo ahorita YouTube en todo el mundo, bajar la calidad del video, estamos usando muchísimo más las redes, yo no creo que las redes vayan a colapsar, creo que la capacidad es alta, los proveedores tienen muy buena capacidad, obviamente tienen que tomar medidas, pero eso digamos que también implica una buena noticia para nosotros y es que realmente el mundo tecnológico, como les dije, definitivamente cobra sentido en todas las partes de la vida, en todos los campos de la vida, hasta en la medicina, obviamente. O sea, nuestros soldados, que son nuestros médicos, nuestras enfermeras y toda la parte de la salud, también necesitan tener ese apoyo tecnológico. Entonces, obviamente, esos nuevos clientes que están entrando a la red, las personas adultas, las personas de más de 70 años, que de alguna forma, no todos, es muy difícil, pero no todos, algunos están empezando a utilizar. Muchas empresas, por ejemplo, les puedo decir aquí en Colombia, el pago de sus mesadas, de las pensiones, de los pagos de retiro, antes las personas de edad, ellos prefieren ir a hacer su fila y que se los paguen. Les están dando opciones tecnológicas de con tu teléfono celular puedes crear una cuenta en este banco y ahí te va a llegar tu dinero. No va a ser sencillo, pero está. Entonces, digamos, en este momento tenemos muchos más clientes, muchas más personas con menos conocimiento usando herramientas. Obviamente aquí el tema empieza a fluctuar y las ciberamenazas empiezan a crecer. Yendo más adelante, en el tema de teletrabajo, lo que les decía, estamos empezando a mezclar temas personales con temas de trabajo. Uno, porque estamos en la casa. Dos, porque estamos usando los dispositivos, nuestros dispositivos para trabajar. Algunos tienen su computador portátil del trabajo, pero igual estoy en mi casa, entonces nuevamente empiezo a mezclar. Me están reportando que no hay audio, pero, déjenme mirar muy rápido. Vale, creo que sí me están escuchando porque no son muchas las personas que me están diciendo. Igual aquí estoy pendiente del chat, del panel de preguntas por si algo. Bueno, volviendo, entonces estamos empezando a mezclar nuestro tema personal con nuestro tema de trabajo. Entonces, mientras estoy trabajando, reviso el Facebook, no sé si ven esta foto acá, es un desktop, un computador de una compañera del Fortinet. Creo que le pasa a muchísimos. Y a mí eso es un tema que me genera como que, ¿cómo pueden tener tantas ventanas abiertas? Si ven en la parte superior, en la parte de arriba, tienen, no sé, deben haber más de 30 pestañas. Creo que a muchos les pasa. Yo trato de ser ordenado con eso porque me parece una locura, además que consume mucho recurso, además que no sé qué tengo abierto y seguramente lo que tengo abierto es de hace 3 semanas. Pero ¿qué quiero? ¿Cuál es el punto acá? La gente empieza a mezclar su tema laboral con su tema personal y terminamos haciendo cosas que normalmente no lo hacemos poco frecuente cuando estamos en una oficina, pero lo hacemos más frecuente cuando estamos en la casa. Y es trabajar y revisar mi cuenta de Facebook, trabajar y revisar el Twitter, trabajar y hacer una videollamada con mi familiar que está en la misma ciudad, pero que no estoy viendo por obvias razones. Ese tipo de cosas, que no es malo. Y es lo que tenemos que afrontar como sociedad tecnológica. Es lo que va a empezar a ocurrir. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son las implicaciones que tiene eso. Alguien puede tener el jueguito de Fortnite, no tiene nada que ver con Fortnite, te preguntaban, Fortnite, ya abre y juega Fortnite 1 hora y luego trabaja 2 horas y lo que voy a poder hacer en esa hora que jugó, lo hizo unas 2 horas y hizo mucho más. O sea, no tiene ninguna implicación que la persona esté jugando. Puede ser que a otras personas sí le afecte, no, por lo general no, pero básicamente el punto acá es, lo puede hacer y vamos a tener muy poco control de eso. Para los gerentes, a las personas de gerencia que por lo general están muy pendientes de lo que hacían sus usuarios, sus empleados, vemos que esto es una disrupción que va a cambiar. ¿Cómo hago para estar pendiente que la persona realmente está trabajando? No lo puedo hacer. Realmente tengo que confiar en el adulto que está, en el adulto que contraté, o en los adultos que somos de que estamos trabajando. Pero cuando mezclamos estos temas, que empiezan a ciberamenazas. Entonces, nuevamente, me pasa a mí, les digo, yo estoy revisando y de repente quiero mirar qué pasó. ¿Cuál es la última actualización? Llevo 2 horas sin mirar redes sociales y quiero mirar. ¿Y qué voy? Busco algo del coronavirus y empiezo a leer noticias. Esto digamos que les va a mostrar, no quiero mostrarles muchos temas, hay muchísimos ejemplos. Métanse en cualquier red social y van a ver temas de scams, phishing, un montón de cosas, pero no normales. Por ejemplo, ¿qué ha pasado? Imagínense que están ustedes sentados, abren su celular, ven Twitter y la primera noticia es mentira, no Twitter, les llega un correo electrónico. Y ustedes dicen, la vacuna del coronavirus ya está. Esto ocurre, así ustedes no crean, hay gente que cae en esto y ve que la vacuna está y que solamente puede pagar
$4.95 para que le llegue la vacuna a la casa. Y la persona hace lo que dice el correo, la persona pone la información, ¿por qué? Porque la persona confía, la persona no tiene, por lo general, de pensar, oiga, ¿cuál es el origen de esto? ¿Quién lo envió? ¿Por qué me lo envió? Obviamente cuando uno ve que me está llegando un correo de una vacuna, cuando uno en el mundo tecnológico dice, esto no es verdad. ¿Y qué estamos viendo? Lo mismo de siempre, pero obviamente se está acelerando, los porcentajes de ataques se están incrementando de una manera compleja. El ransomware en celulares. Entonces, por ejemplo, hay una aplicación en Android que ustedes pueden supuestamente descargar para poder ver la evolución de la pandemia en tiempo real. A mucha gente le interesa ver eso, pero el problema es que lo descarga y cuando va a revisar nuevamente el celular se encuentra que su celular está encriptado. Obviamente a nivel personal, muy complejo. Imagínense a nivel laboral una persona que tenga un proceso complicado. Lo mismo, es el mismo ejemplo que nos pasaba con el ransomware anteriormente. Lo que pasa es que ahora el vector de ataque sigue siendo el mismo, pero están jugando nuevamente con nuestra psicología de humanos y con el miedo que estamos teniendo en este instante. Y obviamente del miedo, pues nosotros reaccionamos de distinta forma cuando no tenemos el miedo. Cuando vemos aquí, vemos una posible salida o solución, pues obviamente vamos a ir a revisar qué es lo que me están ofreciendo, qué es lo que pasa. Entonces, ese trabajo, ya no tener el control que tengo dentro de mi infraestructura de red, que tengo un motor de web filter anti-phishing, obviamente hace que se incrementen los ataques y obviamente detrás de los ataques hay personas que quieren ganar dinero, robar información, entre lo que ustedes se imaginen, esto realmente por detrás son mafias, son grupos organizados que saben que aquí hay muchísimo dinero, o sea, ya hay lo que llaman un mercado a nivel de dinero, a nivel de cibernético. Obviamente, otros tipos de escenarios. Personas teletrabajando, mucho les pasa, vi noticias donde muchas empresas, obviamente por presupuestos muy entendible, no pagan licencias, sino que usan las versiones gratis de las herramientas. El ejemplo, Zoom. Obviamente, pues no quiero hablar, creo que Zoom es una herramienta muy buena, que le está ayudando a muchísimas empresas y como todas, como cualquier herramienta, puede tener vulnerabilidades. Ya hay varias por ahí reportadas, hay vulnerabilidades que aparecen que están en versiones de Mac. Zoom está haciendo se filtra la información del administrador de los computadores, cosas como esas ocurren. Obviamente, cuando un teletrabajador está usando una herramienta que no está con su nivel de parcheo adecuado o que tiene una vulnerabilidad y como es gratis, pues no tengo la actualización de forma inmediata, pues obviamente vienen los temas de las intrusiones, que también ocurre. Recuerden que el tema de, ya sea que alguien se quiere meter a mi empresa por alguna razón, robar información, o alguien se quiere meter a mi empresa también para hacer un tema de un ataque de ransomware y infectar información importante, eso puede ocurrir. Entonces, digamos que nuevamente en esta etapa del teletrabajo estamos siendo propensos a este tipo de ataques, a este tipo de situaciones. Y lo que les digo, temas que va a seguir ocurriendo, el tema es que el teletrabajo va a seguir. Entonces, tenemos que pensar en las estrategias, ya las vamos a ver, que son las 5 estrategias, para que esto no ocurra, o para que obviamente lo logremos minimizar. Muchas veces, nuevamente, los presupuestos en este instante son cortos y pues tenemos que arriesgarnos para poder continuar. Y es una opción que se puede hacer. Nosotros en Fortinet, y bueno, muchos expertos en ciberseguridad hablamos de la superficie de ataque. Pues realmente en este instante la superficie de ataque ahora sí que está mucho más amplia. Antes hablamos que la superficie de ataque se iba los múltiples perímetros, la nube, el usuario que está en la calle, ahora está la casa también. Y en la casa tenemos al usuario trabajando desde su casa con su propio dispositivo, usando los recursos de la red de su casa, conectándose a los recursos de red corporativas, conectándose a los recursos de red de la nube, donde tenemos cierta cantidad de problemas. Obviamente, transmisión de datos insegura. Muchos de ustedes, no sé, imagínense que la aplicación misional o aplicación más importante, su CRM, su ERP, lo que ustedes tengan, no estaba público. Es un tema que era interno. O algún módulo era solamente interno. Resulta que ahora el módulo de contabilidad, la gente de contabilidad, como todos, están afuera. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Lo publicamos? ¿No lo publicamos? Si lo publicamos en la web, ¿será que sí está seguro? Si es una aplicación, por ejemplo, que no sea de tipo comercial, sino hecha a medida, o sea, un desarrollo in-house, ¿qué problemas puedo tener? ¿Tengo alguna vulnerabilidad? No tengo ni idea. Ese tipo de cosas están pasando. Entonces es importante, obviamente, tener esa transmisión de datos segura, que está ocurriendo que no, o sea, pasa que no es así. Obviamente tenemos el comportamiento humano que ya hablábamos, del usuario mientras está trabajando, está navegando por el otro lado y dar clic en sitios que no son recomendados porque cree que la vacuna del coronavirus ya está.
y el uso de plataformas personales para compartir información corporativa. Entonces, obviamente, las amenazas siguen surgiendo, las amenazas comunes, los virus, las amenazas a nivel de navegación web, el phishing, el ransomware, están ahí, obviamente más latentes, porque el control sobre las casas de los usuarios es muy difícil. Por ahora muchos no lo tienen. Hay algunas empresas que sí lo pueden tener, otras no. Y digamos que la idea es, obviamente, pensando ya en el futuro de lo que va a pasar luego de la pandemia, es tenemos que llegar a ese tipo de situaciones. Obviamente vienen muchas más amenazas, pero básicamente digamos que lo que tenemos son situaciones donde hay usuarios nuevamente que se infectan, usuarios que infectados entran a la red corporativa, usan los recursos, se vuelven los puntos de entrada más malware, más ataques, y es lo que está ocurriendo. Porque no quiero entrar mucho en detalle de eso, quiero más bien que hablemos como tal de las soluciones. Las soluciones obviamente no pensadas solamente en el tema Fortinet, obviamente como Fortinet tenemos las soluciones para esto, pero también que ustedes puedan ver alternativas o qué es el camino que deberían seguir si es que aún no lo han seguido. La mayoría de empresas ya lo están, al menos tienen las primeras etapas. Seguramente hay que madurar mucho más esos modelos de seguridad que tenemos ahora. Entre los 5 consejos, básicamente el primero que tenemos es esa conectividad. Tenemos que tener una conectividad confiable. Básicamente, que es confiable, no solamente confiable para mi usuario, sino confiable para nosotros. Lo que les decía ahorita. Oiga, ¿qué pasa si tengo un recurso crítico en la nube y ese recurso crítico tengo que publicarlo al internet porque mis usuarios están en sus casas? Y no tengo la forma de conectarlos vía VPN, está complicado, está difícil o no sé cómo hacerlo. Obviamente son en este momento preguntas que muchos de ustedes se pueden estar haciendo. Entonces, tenemos que garantizar esa conectividad confiable. Ya vamos a ver con qué herramientas, pero pues básicamente todos reconocemos, si no lo reconocemos, están las VPNs, las redes privadas virtuales, que básicamente se encargan de hacer todo el proceso de inscripción y autenticación, ese tipo de cosas. No es solamente en la nube, sino también en las premisas del cliente, o sea, en las empresas, las redes corporativas. Muchas veces ustedes tenían sus pequeños centros de datos en su mismo sitio central, en su headquarters, en su oficina principal. Eh, Tengo que darle acceso obviamente a contabilidad, finanzas, recursos humanos, tengo que dar acceso a muchos servicios que están ahí. ¿Cómo hago para que eso ocurra? ¿Cómo hago para que ocurra de forma segura? Obviamente, también lo que les digo, pues tenemos casos de clientes, por ejemplo, tipos call center que se están yendo, mandando a los agentes a la casa, las herramientas de colaboración para la continuidad del negocio. Algo normal como por ejemplo las llamadas por teléfono. Muchos dicen, no, pero WhatsApp es la opción. WhatsApp es una alternativa, sí, pero nuevamente estamos mezclando temas personales. WhatsApp yo creo que en la mayoría de casos es de tipo personal. La gente lo usa para comunicarse con sus familias y mezclar con el tema corporativo yo creo que no es un tema tan recomendado y hay alternativas en el mercado que también son gratis y se pueden utilizar y son seguras, son relativamente seguras. Entonces, o muchas veces no, lo que les digo, un call center, o sea, ¿cómo hago para que el call center, los agentes se puedan conectar? Me toca, obviamente, el recurso, pero no solamente el recurso, la conectividad. De nuestras estadísticas de ataques, comúnmente encontramos que ataques de intrusiones son ataques de infraestructura de telefonía, que están públicas en Internet. Y ese es un tema pues, complejo. Imagínense que yo tenga que publicarlo y mi servidor de colaboración sea mi vector de ataque para que alguien me haga una intrusión. Entonces aquí obviamente el tema de garantizar conectividad confiable son los temas de las redes privadas virtuales, las VPNs. Recuerden que hay dos tipos, no quiero entrar mucho en detalle ahí, pero la mayoría de clientes lo que vemos las tienen. Si ustedes por algún tema particular no tienen o están teniendo problemas, obviamente, si están teniendo problemas con Fortinet, el tag, en este momento hemos visto muchos usuarios empezando a utilizarlas. Obviamente, lo que les digo, tenemos casos de usuarios de 5.000, 8.000, 9.000, 10.000 usuarios concurrentes trabajando a nivel de VPNs SSL, VPNs, digamos, de conectividad mucho más simple a través de los FortiGates. Revísenlo si tienen algún problema, obviamente ubiquen una persona de Fortinet en sus lugares, que seguramente los podemos ayudar, ya sea porque las tienen y tienen algún tipo de inconveniente o porque no las tienen y necesitan ver alternativas como estas. Tenemos temas o formas de hacer, digamos, lo llamamos como pruebas de concepto, pero pues básicamente es que ustedes puedan probar el servicio por 60 días. Y en esos 60 días que esperemos que las cuarentenas no se vayan más allá, porque la economía hay que moverle de alguna forma, se puedan tener ese tipo de cosas. Entonces, la conectividad confiable es muy importante.
Controles y visibilidad del tráfico también se hace importante por lo mismo que les comentaba ahora, y es las personas están empezando a utilizar sus temas puntuales de sus dispositivos, y si no sus dispositivos y sus aplicaciones para compartir información. Entonces, por un lado, tengo que tener visibilidad de esas aplicaciones. Acá hay un tema ahí como complicado, y es con el tema de la privacidad, obviamente, y pienso que va a ser así en esta misma situación, y muy probablemente al corto plazo, los contratos laborales van a tener que incluir esas cláusulas. Obviamente, estar en una empresa y trabajar desde mi casa y utilizar el recurso que me dio mi empresa para conectarme a la red, pero también tener la posibilidad de usarlo para mis temas personales, tiene que ser una alternativa. O que la persona use su dispositivo, o que yo lea el dispositivo y lo puedo usar para las dos cosas. Yo tengo que tener visibilidad de lo que está haciendo, porque tenemos que asegurarnos, no porque la persona sea el hacker, sino porque la persona nuevamente es un usuario que puede tener problemas. El control de la navegación web. Oye, yo tengo que saber a dónde estás navegando, porque no sé si en una de esas descansos que hiciste de trabajo te navegaste en un sitio de la vacuna del coronavirus y no era un sitio real, sino que era un sitio de phishing, o no un sitio de phishing, sino un sitio que tenía un link que te llevaba a un sitio donde había un JavaScript que te hacía descargar de otro servidor malware. Ese tipo de cosas pueden pasar. Obviamente tenemos que jugar la privacidad del usuario, pero también la seguridad. Nuevamente, yo aquí veo el punto muy de los contratos laborales van a tener que incluir eso de alguna forma. Obviamente, inspección del tráfico cifrado, tanto web como de VPN. Tenemos que cifrar el tráfico, ese tráfico tenemos que inspeccionarlo, tenemos que tener soluciones para poderlo hacer. Obviamente, la idea de esto es que si yo puedo controlar, si yo puedo ver, yo puedo controlar. Y la idea es controlarlo nuevamente para evitar temas de infecciones, para evitar temas de ataques de phishing a los mismos usuarios, para evitar temas a nivel de intrusiones a mi infraestructura, cosas como esas. Obviamente, políticas de malware avanzado, phishing, entre otros, evitando que mis usuarios, mis teletrabajadores, usando todos estos recursos, sean víctimas de esto. Entonces, los controles y visibilidad del tráfico también se hacen importantes. Aquí preguntan, ¿pero qué hago? ¿Le doy un FortiGate? ¿Le doy una aplicación, un dispositivo a cada persona? Hay soluciones en este momento, ahorita al final les voy a contar muy rápido, donde podemos a nivel de usuario con un cliente prestar ese tipo de políticas. No sé si lo conocen, se llama FortiClient para nosotros. ¿Hay otros en el mercado? Claro que sí. Nosotros tenemos FortiClient y les permite hacer esto. Es un cliente, un software que podemos instalar en los computadores de las personas, los computadores personales, al menos tener ese nivel de control. Obviamente, para la conectividad y para este tipo de controles también viene el tema de la autenticación. ¿Y por qué eso es importante? Esto es el mismo discurso de siempre. Ya todo el mundo sabe, las contraseñas son débiles, eso es una realidad contra la que no podemos pelear. Por más que ustedes pongan una política de contraseñas que sea de mínimo de 8 caracteres, que tenga caracteres especiales, la persona que no es técnica por defecto va a terminar o escribiendo la contraseña o usando patrones que son muy sencillos de romper. Entonces, definitivamente ahí la autenticación robusta se hace muy, muy importante. La autenticación robusta en el ambiente corporativo, en cualquier tipo de aplicación se hace supremamente vital. Para los que tienen servicios de nube, no solamente servicios de nube IA, sino de SaaS o servicios de nube, por ejemplo, como un Uber, cualquier servicio que ustedes tengan aplicación, comúnmente o normalmente están implementando autenticación de segundo factor, con un token, con un correo electrónico, con un SMS, la mayoría de bancos lo está haciendo, porque realmente los sistemas son vulnerables, las personas son vulnerables, y se los puedo asegurar, nuevamente, es el mismo discurso de muchos años, pero eso sigue pasando. Las personas usan las contraseñas más comunes que hay. Entonces yo le puedo dar el acceso a la persona y tener la mejor VPN, y tener la mejor infraestructura a nivel de control de tráfico, pero si la persona me pone una contraseña muy sencilla, pues obviamente por ahí estamos rompiendo toda la cadena de seguridad que tenemos. Entonces, hay mecanismos para hacer esto, con mecanismos de autenticación de segundo factor, no solamente para VPNs, lo que hablamos ahorita. Mire, no sé, yo tengo 15.000 usuarios, yo no puedo en este momento crecer a nivel de VPN, yo tengo que publicar un servicio muy importante, una página web que no tiene un módulo de autenticación fuerte. ¿Hay alternativas? Sí hay alternativas de poner autenticación fuerte en los sitios web. Obviamente un buen IPS, un buen temas a nivel de autenticación que me incremente el nivel de seguridad con temas, esquemas de segundo factor pueden existir. Digamos que son temas que se están haciendo ahora. Cultura cibersegura.
básicamente esto es algo también de lo que vienen haciendo muchas empresas que tienen modelos de seguridad ya un poco más maduros, y es que hay una política de seguridad o un gobierno de seguridad que venga desde la capa de arriba, o sea, los gerentes, los CEO, CXO, cualquier cargo gerencial hacia abajo, obviamente llevando esas políticas de seguridad, obviamente mucho más fuertes ahora que estamos en la casa, lo que les digo. Estar en la casa es diferente, estar en la casa psicológicamente para el usuario lleva otro tipo de problemas. De enseñar al usuario de alguna forma, cuando mezclamos los temas personales con los temas laborales, cómo tenemos que evitar ser víctimas de algún ataque. Obviamente esas campañas se hacen muy importantes. Reconocer cuáles son los vectores y medios de ataque: correo electrónico, redes sociales, links. Un tema muy simple de enseñarle a la persona: antes de que des clic sobre el link, párate sobre el link y espera que aparezca un avisito que te va a mostrar el link real cuál es. Si tú ves que tiene un contenido que no es normal, que no reconoces, que no es, por ejemplo, una página reconocida a la que se están diciendo, no hagas clic. Ese tipo de cosas no va a ser 100% vital, porque por lo general las personas o lo olvidan o no lo leen, pero hay que hacerlo porque seguramente del 100%, un porcentaje, digamos que el 20%, no sé cuánto, el 20% es una ganancia. Definitivamente hay que hacerlo. Obviamente reconocer, identificar los riesgos e impactos socializados con los usuarios, de lo que les decía ahorita. El usuario de la casa es diferente al usuario que está conectado en la oficina. El usuario de la casa es un usuario que está obviamente en un ambiente distinto, que tiene cierta presión distinta. Obviamente en este momento la presión está muy llevada por el miedo que estamos teniendo, pero en el momento cuando esto pase va a ser diferente, y seguramente muchas empresas se van a dar cuenta que es una alternativa al teletrabajo y se van a quedar así. O al menos hasta que los niveles de propagación del virus sean mucho más bajos. No sé cuánto va a pasar, pero pues obviamente tenemos que pensar ahí en que los usuarios, cuando están en su casa, son más, no sé, son más relajados, pueden navegar, lo que les decía, mientras están trabajando, ir navegando otros sitios. Tenemos que pensar en ese tipo de situaciones, y obviamente a nivel de la cultura organizacional, tener esa cultura de ciberseguridad. El último, obviamente asumir el error humano, lo que les decía ahorita. De los 100 que yo les digo que no tienen que hacerlo, solamente el 20% me hace caso. El otro 80% no sé qué van a hacer. El otro 80% van a hacer clic. El otro 80% no escucharon lo que les dijimos y van a caer. Entonces, siempre en cualquier modelo de tecnología tenemos que estar siempre presuntos a que el error humano existe. Y obviamente ahí es siempre haber un incidente de seguridad. ¿Qué tenemos que estar listos? Obviamente con un mecanismo de respuesta a cualquier incidente. Oiga, ¿qué pasa si un usuario específico está infectado? Tiene un malware, infectado de malware no de coronavirus, un malware tecnológico, que son muy similares, tema a nivel de infección y todo eso, en el sentido de generar problemas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál sería la respuesta a eso? Darle de baja la conexión VPN, hacer un proceso de chequeo, mandar al usuario una sesión de soporte del departamento de soporte, bueno, no sé, algún tipo de mecanismo que me permita garantizar eso. Obviamente a nivel tecnológico hay soluciones que me permiten detectar el malware. En este caso, bueno, ahorita les muestro las soluciones, pero detectar el malware y entrar en una cuarentena. Y esa cuarentena básicamente ayudarlo a que se desinfecta para que pueda seguir trabajando. Y obviamente hay que pensar no solamente cuando se da el incidente, sino qué tipo de incidentes pueden haber. En este momento, ¿cuáles son la mayor cantidad de incidentes? En este momento hay algo que se llama mucho, lo que se suena mucho en el mundo de la ciberseguridad y la inteligencia de amenazas. Hay herramientas free, lo llaman OSINT, y básicamente es utilizar muchísimas fuentes de datos que me permitan estar al día de cuáles son las principales fuentes de amenazas que hay. Entonces me está actualizando cuáles son las URLs más complejas, cuáles son las IPs que están generando el tráfico, las IPs de los servidores de comando y control de una bootnet. Entonces, herramientas de inteligencia de amenazas se pueden empezar a implementar. Obviamente también depende mucho cómo ustedes estén en su evolución de su área de seguridad. Pero sin embargo hay soluciones, como las nuestras, que les permiten a ustedes garantizar que tienen ese tipo de información, y que si hay un nuevo ataque van a estar cubiertos. Hay otras organizaciones muchísimo más avanzadas que tienen departamentos, grupos de personas o inteligencia artificial analizando esa información de inteligencia de amenazas y estando un paso adelante de las posibles amenazas. Entonces, cuando estamos pensando en el error humano, son mecanismos o tareas que podemos llegar a hacer. Si yo soy una empresa que no tengo un departamento de seguridad, tranquilos. Yo creo que lo que tienen que hacer, nuevamente, es estar al tanto que va a ocurrir,
¿Y qué es lo que tienen que hacer cuando ocurra? ¿Cómo se pueden dar cuenta? O sea, si tengo un firewall, si tengo una solución de seguridad tipo Next Generation Firewall, ¿qué tipo de controles me van a permitir tener esa visibilidad de que hay una infección? ¿Y qué tengo que hacer cuando esa infección ocurra? Entonces, nuevamente, cuarentena. La cuarentena puede ser simplemente deshabilite la VPN del usuario, cámbiale la contraseña, dele baja en el esquema de autenticación y obviamente alguien contacta al usuario para hacer una revisión completa, chequeo de lo que está pasando en su dispositivo. Temas simples, pero que nos van a permitir seguir andando en ese mundo tecnológico. Bueno, estos son los 5 consejos. Entonces, en resumen, recuerden el tema de la conectividad, una conectividad confiable, VPNs. Creo que las VPNs en este momento es no sé en porcentaje de tráfico en Internet, pero debe ser muy alto. Igual recuerden que hay VPNs de 2 tipos, el SSL es tráfico web seguro. El tema de los controles, los web filters, los controles de web filter, los controles de aplicaciones por la dinámica de los usuarios en este instante es importante. La autenticación robusta, una cultura de ciberseguridad que tiene que ser mucho más enfática con los usuarios, obviamente que en este momento teletrabajan y tienen condiciones distintas, y asumir que siempre va a haber un problema dado por el usuario. Para ir ya terminando, la cuarentena. Todos estamos en cuarentena y ha sido bastante complicado, obviamente, para las áreas de tecnología. ¿Por qué? Porque no podemos ir a nuestros centros de datos. Y obviamente eso los lleva a muchos a pensar en cómo podemos hacer para continuar el negocio. Yo creo que la pregunta a esto es no tan común, pero es básicamente apegada a lo que estamos viviendo hoy en día. Y la respuesta a la continuidad es la nube. Definitivamente la nube nos va a permitir seguir andando nuestro negocio y si necesitamos un servicio, porque nuestro negocio nos dimos cuenta que en este instante le va a permitir a los clientes o me va a permitir incrementar mis ventas por alguna razón específica, pues tengo que acudir a la nube para hacerlo. Y definitivamente la nube, con todas las herramientas que tenemos, va a dar esa continuidad del negocio. De ahí no sé si han visto que las estadísticas de los principales fabricantes de infraestructura y de software como servicio se han disparado. ¿Por qué? Porque definitivamente lo que está ocurriendo. Obviamente aquí lo que tengo que pensar es que tiene que haber una continuidad de servicio con una nube segura y donde tengo que muchísimos componentes. Básicamente tenemos ambientes de usuarios remotos, oficinas, obviamente hay sitios que no han parado, cadenas de producción de alimentos, por ejemplo, o mismos servicios de la nube que se deben conectar nuevamente, conectividad segura, vía VPNs, pasar por una capa de seguridad importante a servicios, ya sea servicios en la misma nube o servicios en los centros de datos de las premisas de ustedes. Entonces, definitivamente la nube es la principal mecanismo para dar esa continuidad. Obviamente, ahí detrás hay muchísimas herramientas para poderlo hacer, pero digamos que es la solución en este momento. Hablando un poco a nivel de lo que son soluciones, bueno, yo creo que la mayoría conocen esto. Nosotros tenemos nuestro Security Fabric. Básicamente son unas herramientas que tienen la visibilidad de los controles que les decía, obviamente son integradas, automatizadas, me permiten estar un paso adelante a nivel de los controles de los problemas de seguridad que van a haber. Que básicamente el Security Fabric son todas nuestras soluciones trabajando en conjunto para poder nuevamente seguir con esa infraestructura tecnológica, con esta continuidad del negocio, con esas ciberamenazas controladas y que esta economía digital siga andando. Obviamente está todo el portafolio de productos. No quiero entrar mucho en detalles. Básicamente les voy a hablar en menos de 2 minutos de algunos. Temas a nivel de conectividad segura, obviamente con nuestros FortiClient. FortiClient es nuestro cliente de VPN, pero no solamente es cliente de VPN, sino es el tema de web filtering, control de aplicaciones para el dispositivo, para el cliente del computador. Entonces, lo que les decía, este control que ustedes pueden tener, evitar que la persona haga clic en la URL maliciosa, se puede hacer desde acá. Ya digamos que pensando en estrategias mucho más avanzadas, podemos, por ejemplo, tener NAC. Oye, ¿yo puedo tener NAC en las casas de mis usuarios? Sí, eso podemos tener. A través de la VPN, nosotros podemos definir posturas del computador de la persona, esa estrategia de abrir your own device. Oye, ¿vas a utilizar tu computador? Ese computador va a estar obviamente catalogado dentro de mi solución de NAC. Con FortiNAC podemos hacer ese tipo de cosas. Yendo más allá en esa arquitectura, imagínense usuarios importantes que tienen que estar conectados de forma recurrente a la red, donde la VPN puede ser un poco cansona, un poco operativamente no tan sencilla. Oiga, ¿por qué no ponemos un punto de acceso? Imagínense que cogemos la red inalámbrica de sus oficinas, sus centros de datos, y la llevamos a la casa del usuario. Y el punto de acceso a través de Internet, con una conexión segura, se conecta al FortiGate principal. Estamos extendiendo esa red inalámbrica. El cliente no tiene que conectarse, sino simplemente a una red inalámbrica y va a tener el acceso a toda la información como si estuviera en su oficina. Esas son estrategias un poco más avanzadas.
pero también se pueden dar. Y pues obviamente el tema de los FortiGate, el tema de las VPNs, la robustez que tenemos en los equipos a nivel de poder trabajar con eso. Nuevamente les digo, si ustedes son usuarios de Fortinet, aprovechen ese tipo de cosas, no tenemos esquemas de licenciamiento, las pueden utilizar todas. Obviamente hay equipos que fueron dimensionados para hacer ciertos temas de seguridad, por ejemplo las VPNs, vamos a tener altos consumos. Si tienen problemas, abran tickets con el tag, nuestro tag está preparado y hemos recibido, obviamente, se nos ha incrementado el tema a nivel de las VPNs, pero la mayoría de nuestros clientes están satisfechos. Tenemos clientes que han mandado básicamente más del 80% de su fuerza laboral a las casas y todas se están conectando a través de nuestras soluciones de VPN. Es un tema importante a tener en cuenta. Obviamente el resto de soluciones, ahí ya pegamos para llegar un poco al final. En estos días que obviamente estamos en la casa, que muchas veces nuestras labores, muchas veces pueden ser dos escenarios, ¿no? Lo que les hablaba al principio. Hay gente que puede ser poco productiva porque se pone a jugar, o muy productiva jugando y luego trabajando, revisando redes sociales y luego trabajando, hay de todo. Yo creo que tenemos que confiar y es que las personas son más productivas en la casa. Entonces, cuando usted es más productivo y tiene más tiempo, les sugiero esto. Tenemos entrenamientos de ciberseguridad gratis en este instante. Nuestros niveles de certificación en S1 y en S2 están gratis. Básicamente es temas a nivel de amenazas, cuál es el ambiente de amenazas, la evolución de las amenazas y la ciberseguridad. Ahí está el link. Si quieren, pueden tomarle un print screen rápido para que se conecten. Eso los va a llevar a un artículo y en el artículo están los links al NS1 y al NS2, donde van a poder tomar los cursos y pues básicamente entrenarse en este mundo de la ciberseguridad. Como todo, y como ha ocurrido mucho tiempo atrás, yo creo que en todas las áreas de la tecnología estamos faltos de personas. Más como sugerencia personal, les diría, si nos tenemos que preparar para situaciones difíciles, creo que la gente que estamos en tecnología tenemos cierta ventaja, porque la tecnología definitivamente va a ser el tema a nivel, un tema muy importante de la economía. Eso me lleva, digamos, a mi lámina final, y es el teletrabajo, el soporte de la economía digital. De principio, la tecnología, obviamente, como les decía, es el principal habilitador para darle continuidad a este mundo. Definitivamente los negocios que están basados en tecnología van a sufrir, todos vamos a sufrir un poco, vamos a sufrir por lo que obviamente está pasando en este momento y seguramente por algo que va a venir, que nadie sabe qué va a ser. Es un tema en este instante. No busquen en redes sociales, nadie tiene la verdad. Yo creo que el punto aquí es créanle a los científicos y a las personas de conocimiento, porque son los que tienen la posibilidad de darse cuenta un poco de lo que está pasando actualmente y qué va a pasar en el futuro. Pero si ustedes quieren estar un poco más tranquilos, el conocimiento tecnológico, el conocimiento definitivamente es muy importante. Obviamente teletrabajar es un desafío no solamente para las empresas, sino para las personas. Hay personas que en este momento están desesperadas en su casa, quieren salir, quieren ir a la oficina. Hay personas, se los digo también porque conozco personas que pensaban que el trabajo en la casa era el mundo ideal y en este momento están desesperados y quieren volver a la oficina. Obviamente tenemos que adaptarnos y seguramente nos vamos a adaptar, pero esas adaptaciones obviamente llevan que son factores técnicos como los que les mostré, pero también sociales y psicológicos. Lo que les digo, seguramente los contratos laborales van a cambiar porque el tema influye bastante en las personas. Seguramente muchos de ustedes están ya en situaciones que han llegado a un punto de desespero. Nuevamente aquí también un mensaje, tranquilos, esperanza, esto creo que va a pasar y vamos a estar bien. Obviamente en las épocas de crisis, cualquier persona va a aprovechar para hacer de las suyas. En este caso, los ciberataques se van a incrementar o se están incrementando de forma exponencial. ¿Qué tenemos que estar? Tenemos que estar listos. Si tenemos la infraestructura, ponerla a punto para eso. Si no tenemos la infraestructura, pensar en cómo podemos tenerla y si no, pensar en cómo podemos, lo que les decía ahorita, estar listos, cuál es la alternativa ante un ataque cibernético. No podemos permitir que en este mundo digitalizado nuestra infraestructura se detenga, nuestro negocio se detenga por un tema de ciberataques. Y para terminar, como les decía al principio, nosotros a nivel tecnológico, nuestras empresas, ustedes, somos la parte fundamental como sociedad tecnológica para que volvamos a llevar a este mundo a una etapa de prosperidad. Entonces, para terminar, solamente les quiero decir, estemos tranquilos, concentrémonos en que nuestras empresas estén bien, estén generando, que de aquí a un tiempo se puedan generar nuevos puestos de trabajo. A las personas que ustedes conozcan, que tienen desespero, que no saben qué van a hacer, sugiéranles usar internet, educarse en temas tecnológicos. Lo que les digo, hace falta mucha fuerza de trabajo, va a faltar mucha más fuerza de trabajo ahora. En mi apreciación personal, tenemos que seguir adelante.
tener todos estos consejos, llevarlos a la práctica para que esta economía siga andando. Definitivamente creo que somos lo que les digo. En esta guerra, que esto parece una guerra, nuestros doctores y nuestras enfermeras que están en la primera línea de batalla son unos, nosotros a nivel tecnológico somos otros. ¿Y qué somos nosotros los que vamos a levantar esto después de que el tema ya pase? Y tenemos que mirar cómo digitalizar negocios, cómo dar oportunidades de trabajo, cómo dar oportunidad a más personas. Y el tema de la ciberseguridad definitivamente es latente para que eso ocurra. No podemos permitir que hayan más problemas. Tenemos que estar al tanto en eso. Creo que cumplió el objetivo, era menos de una hora. Les agradezco muchísimo. Hay muchas personas, hay muchas seguramente preguntas. No las voy a poder contestar. Simplemente les puedo decir utilicen sus herramientas. Si son clientes de Fortinet, tienen problemas, llamen al TAC. Si no son problemas, sino que están pensando en una solución, están pensando en algo que les comenté o en algo que ustedes imaginaron, busquen a las personas locales que estén. Si no tienen un contacto, les voy a poner aquí entre las respuestas mi correo electrónico. Voy a tratar, si me llegan muchos correos, de contestarle a todos. Lo pongo en el chat y le pongo en las respuestas y lo pongo en el chat. Si tienen algún tema, yo los trataré de direccionar a las personas adecuadas dentro de Fortinet para que puedan revisar. Lo que les digo, en este momento en preguntas hay muchísimas. ¿Puedo compartir la presentación? Seguramente sí, vamos a compartir la presentación. Y por último, nuevamente les agradezco, simplemente les doy un mensaje de esperanza, tenemos que seguir adelante, seguramente esto va a pasar. Y lo que les decía, esto se los digo también muy personal porque es un tema que me pasa, no miren redes sociales, no sé, las redes sociales lo único que hacen es asustarlos. Busquen sus fuentes de información específicas si quieren saber del coronavirus, solamente esas, y solamente vean esas, no vean más, no vean videos, no vean nada, porque el susto realmente o el miedo es lo que nos hace tomar decisiones erróneas. Vamos adelante, les mando un abrazo a todos, espero que el tema les haya gustado y cualquier cosa, estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos, buen día.